Nuestro tema de hoy es valor de las razones trigonométricas. Anteriormente vimos lo que son las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas resultan de comparar entre sí, por medio de la división, las medidas de los lados de un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto, mientras que sus otros dos ángulos son agudos. En general, nombramos a los ángulos agudos con las letras mayúsculas A y B y al ángulo recto con la letra mayúscula C. Para nombrar los lados del triángulo, recordemos que hay dos que son catetos, los que forman el ángulo recto, y otro que es la hipotenusa. Ahora, cada uno de estos lados se llama igual a su ángulo opuesto, es decir, a partir del ángulo A, el lado opuesto es el cateto A. A partir del ángulo B, el lado opuesto es el cateto B. Y a partir del ángulo recto, que es C, tenemos la hipotenusa C. Los lados del triángulo se nombran con letras minúsculas. El lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa, en este caso C. El lado opuesto a cada ángulo agudo es su cateto opuesto, es decir, el cateto opuesto del ángulo A es el cateto A y el cateto opuesto del ángulo B es el cateto B. El lado que forma parte de cada ángulo agudo y no es la hipotenusa es su cateto adyacente. En nuestro triángulo, el cateto adyacente del ángulo A es el cateto B y el cateto adyacente del ángulo B es el cateto A. Fórmulas de las razones trigonométricas. Vimos que hay 6 razones que se pueden obtener de un triángulo rectángulo y cada una de ellas tiene un nombre que la identifica. Los nombres son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y vimos una secuencia de sílabas que nos ayuda a recordar los elementos de cada una de estas razones. Empezando de arriba hacia abajo sería co, ca, co, ca, ip, ip. Y ahora de abajo hacia arriba la misma secuencia. Co, ca, co, ca, ip, ip. Recordando que la sílaba co simboliza cateto opuesto, la sílaba K, cateto adyacente, ip es hipotenusa. Y tenemos que las 3 primeras razones son llamadas razones directas y las otras 3 razones inversas, porque se obtienen al invertir los elementos de cada una de las directas. Así, por ejemplo, la inversa de tangente es cotangente, porque se intercambian los catetos opuesto y adyacente. La inversa de coseno es secante, porque se intercambian cateto adyacente e hipotenusa por hipotenusa y cateto adyacente. Y la inversa de seno es cosecante, porque de igual modo se intercambian los elementos que es cateto opuesto e hipotenusa por hipotenusa entre cateto opuesto. Y estas son nuestras fórmulas de las razones trigonométricas. Veamos un ejemplo de aplicación para obtener el valor de las razones trigonométricas. Tenemos un triángulo EFG, cuyas medidas de los lados están anotadas como 6, 8 y 10. Y hay un ángulo marcado que es el ángulo F, es el que tomaremos de referencia. Y dice la pregunta, ¿cuál es el valor de las razones trigonométricas
del ángulo F en el triángulo EFG. Lo primero es escribir nuestras fórmulas. Todas van a referirse al ángulo F, así que será seno de F, coseno de F, tangente de F, cotangente de F, secante de F y cosecante de F. Ahora, la secuencia de sílabas que ya sabemos, de arriba hacia abajo. Co, ca, co, ca, ip, ip. Ahora de abajo hacia arriba. Co, ca, co, ca, ip, ip. CO es cateto opuesto, CA es cateto adyacente, ip es hipotenusa. El seno de ángulo F es dividir cateto opuesto entre hipotenusa. El cateto opuesto del ángulo F, el que está frente a él, es el que mide 8 y la hipotenusa mide 10. Así que se divide 8 entre 10 y tenemos 0.8. Ahora, coseno de F, cateto adyacente entre hipotenusa. El cateto adyacente del ángulo F es el que está junto a él, en este caso el que mide 6, y la hipotenusa es 10. Se divide 6 entre 10 y se obtiene 0.6. Tangente de ángulo F, divido cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto del ángulo F mide 8 y el cateto adyacente mide 6. Así que divido 8 entre 6, 1.33. Luego, cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto. El cateto adyacente es 6, el cateto opuesto es 8, se divide 6 entre 8 y tenemos 0.75. Luego, secante de F, hipotenusa es 10, cateto adyacente es 6 y se divide 10 entre 6. Tenemos 1.66. Finalmente, cosecante de ángulo F, hipotenusa entre cateto opuesto. La hipotenusa es 10, el cateto opuesto es 8 y se divide 10 entre 8. Tenemos 1.25. Y este es el valor de las razones trigonométricas del ángulo F en el triángulo EFG. Ejemplo número 2. ¿Cuál es el valor de las razones trigonométricas del ángulo L en el triángulo KLM? En este triángulo KLM, el ángulo marcado es el ángulo L, que será nuestro ángulo de referencia. Tenemos dos medidas anotadas, que son 1 y 2, correspondientes a los catetos. No hay una medida anotada de la hipotenusa. Sin embargo, sí la requerimos para poder aplicar nuestras fórmulas. Así que lo primero que haremos será encontrar la medida de la hipotenusa. Y para esto vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. La fórmula del teorema dice: c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. A y b son los catetos, miden 1 y 2, así que será c cuadrada igual a 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 por 1, 2 al cuadrado es 2 por 2, 1 por 1 es 1, 2 por 2 es 4, se suma 1 más 4, igual a 5 y al final la raíz de 5. Raíz de 5 es la medida de la hipotenusa. Puede dejarse con la operación de raíz indicada o se puede buscar un decimal equivalente aproximado, que en este caso es 2.236. En el triángulo voy a anotar raíz de 5. Tengo entonces seno de L, coseno de L, tangente de L, cotangente de L, secante de L y cosecante de L.
anoto mi secuencia de sílabas de arriba para abajo. Co, ca, co, ca, ip, ip. Y ahora de abajo para arriba. Co, ca, co, ca, ip, ip. Y procedo a sustituir cada elemento por su valor. Cateto opuesto del ángulo L es el que mide 1. Hipotenusa es raíz de 5. Tengo que dividir 1 entre raíz de 5. En una calculadora básica lo puedo hacer como 1 entre 2.236. Si tengo una calculadora científica, puedo escribir directamente 1 entre raíz de 5. En cualquiera de los dos casos, obtenemos 0.447. Coseno de L. Cateto adyacente, en este caso 2, entre hipotenusa, que es raíz de 5. De la misma manera, voy a dividir 2 entre 2.236 o 2 entre raíz de 5. 0.894. Tangente de L. Cateto opuesto es 1, cateto adyacente es 2. Esta comparación nos da 0.5 y significa que el cateto opuesto es la mitad o mide la mitad del cateto adyacente. Cotangente es la razón inversa. Ahora nos va a dar 2 entre 1 y esto es igual a 2. Significa que el cateto adyacente mide lo doble que el cateto opuesto. Secante de L. Hipotenusa, que es raíz de 5, entre cateto adyacente, que es 2. Divido ya sea el decimal 2.236 entre 2 o directamente raíz de 5 entre 2. 1.118. Cosecante de L es hipotenusa entre cateto opuesto. Esto es raíz de 5 entre 1. Y como es una división entre 1, me va a resultar otra vez raíz de 5 o 2.236. Y así he obtenido los valores de las razones trigonométricas del ángulo L. Ejercicio. Calcula el valor de las razones trigonométricas del ángulo marcado en cada triángulo. El primer triángulo es PQR. El ángulo de referencia será el ángulo P. Tengo dos medidas anotadas, 8, que corresponde a un cateto, y 17, que corresponde a la hipotenusa. Me hace falta encontrar la medida del otro cateto. Para esto aplicaré la fórmula derivada del teorema de Pitágoras. A cuadrada igual a C cuadrada menos B cuadrada. Y una vez que tenga la medida del cateto, podré determinar el valor de las razones trigonométricas del ángulo P. El segundo triángulo es MNO. El ángulo de referencia es ángulo N. Tengo dos medidas anotadas, 5 y 5 son iguales, corresponden a los catetos, pero me falta la medida de la hipotenusa. Aplicaré la fórmula del teorema de Pitágoras, C cuadrada igual a A cuadrada más B cuadrada, para poder determinar la medida de la hipotenusa, y una vez que la tenga, poder encontrar el valor de las razones trigonométricas del ángulo N. Aquí les dejo el ejercicio. Eso sería todo. Muchas gracias.